Hey, ¿qué onda? Sean bienvenidos a La Taberna, el episodio 5, güey. Ya vamos en el quinto, ¿quién diría? El quinto. Pensé que nos íbamos a quedar como en el 2, ¿sí? Oye, qué polémico estuvo el pasado, Sabroso, se puso sabroso el pasado, la neta es que sí dio que hablar, yo sí... Y por eso salud. Sí, salud por eso. Salud, salud salud. por eso. Ay, güey. Ay, por los dioses, güey. Por los dioses, Bien ahí, sí, por los dioses. después esperemos que eso por los dioses. Muy bien. Y pues hoy está con nosotros otra vez Irene, a petición de todos ustedes. Regresó. Regresó. Y no por la venganza, jamás. Regresó. No por la venganza, no. Regresó a platicar nuevamente con nosotros. Sí, el tema de hoy, pues ya saben por el título que es muy polémico también. Polémico. Y a algunos les causa curiosidad, a otros tantos les causa miedo y a otros tantos Repulsión. repulsión. Sí. Es un tabú, ciertamente ese tema es totalmente un tabú que todavía no se anima a la sociedad a platicarlo. Y pues en cierta manera está mal, gente, creo que es algo que ya deberíamos de sacar a la luz y que no debería de estar en la ignorancia, puesto que lo que está en la ignorancia, pues obviamente se hace mal, tiene tergiversaciones, tiene falsa información y todo lo que está en la oscuridad siempre tiene este problema. Pues cuando sale a la luz, uno se da cuenta que realmente no es algo como que tan privado o algo como que no se deba de hablar, no se deba de hacer. Ok. Entonces eso es lo que yo creo que es lo que pretendemos aquí, que salga ese tema a la luz. Muy bien, entonces Oscar, ¿crees tú que vivimos en la caverna? Totalmente, man. Muy bien. Totalmente y por ciertos intereses. Y hablando de la caverna, es la caverna del mito de Platón, Capítulo 7 de la de República. la República. Dando así como la introducción, es la gente que está amarrada, solamente ve los reflejos, entonces es lo que la gente les quiere mostrar, lo que los poderosos quieren mostrarle a los otros, hasta que uno se anima, se levanta, rompe las cadenas, va y mira las cosas como son. Entonces, este tema es prácticamente, vamos a sacarlos a ustedes de la caverna. Si Para se que se dejan. den cuenta, si se dejan. Claro. O sea, si ya pasaron del minuto 2 que llevamos, van a salir de la caverna totalmente sobre el aborto, porque no es un tema de verdad que sea como del otro mundo. No es de, ay, me arrancaste mi piernita. O sea, no es ese tema. Es algo que involucra muchísimas disciplinas, psicológica, filosófica, médica, bioética, muchísimas cosas que de verdad... Psicológica, claro. Que de verdad les va a abrir los ojos y se van a dar cuenta que este tema es tanto apasionante como muy del diario, man. Es algo que todas las mujeres deberían de saber. Deberían los de hombres, conocer. güey, Y también. los hombres. Yo me refiero sobre todo a las mujeres porque date cuenta que tú tienes la posibilidad de decidir sobre tu sexualidad y sobre tu cuerpo. Entonces, a partir de eso, tienes que conocer esta información porque Sí, la claro. tienes que conocer. Irene, muchas gracias por estar con nosotros. De nuevo, Irene, muchísimas gracias. Un aplauso para el invitado. Trae porra, Irene. Claro. Trae porra, sí, claro. Gracias por De verdad. invitarme, gracias de verdad. Mira, pues ya diste algo de tu currículum la vez pasada, que uniste, ya sabe la raza que nos ve. Sí, Irene, bueno, vamos a platicar del aborto, ¿cómo no? Vamos a darle, claro que sí. Se nos quedó ese temita ahí. Se quedó guardadito. pendiente. No quisimos ni tocarlo, ¿te fijaste? No, Porque era muy no, importante, dijimos, se queda ese tema guardado. Tan importante que es. Merece su espacio. Claro, Así es, por merece su supuesto. tema Sí. porque, dando como una pequeña introducción, bueno, Aguascalientes, recordemos, Aguascalientes. ¿Te acuerdas una obra que una vez tuvimos la oportunidad de ver que se llamaba El Ojo del Diablo? Claro, ¿cómo olvidarlo? Una obra genial, o sea, de verdad era Traumante. posmodernismo en su máximo esplendor. Posmodernismo quiere decir la sociedad que está después del modernismo. Nótese. ¿Te acuerdas que decían una frase muy... que se me quedó grabada? No me acuerdo, nomás me acuerdo que estaban encuerados todos. De hecho, todos, Lo único que me todos, acuerdo de todos, esa todos obra. estaban, neta, estamos así de- no nos esperábamos eso, eso. pero fue muy buena porque decía, Aguascalientes es un pueblo de corazón ferviente, pero con el culo caliente. Ah, ya me acordé. ¿Sí te acuerdas? Sí, sí. Que decía que realmente es muy mocho, pero de verdad es tremendamente liberal. ¿Qué opinas de eso, Irene? Lo que nosotras decimos es que Aguascalientes tiene tanta moral que la tiene doble. Genial, Órale. muy buena. Sí. Eso lo voy a poner ahorita en mi Insta. Sí. Y bueno, pues es una realidad. Ajá. O sea, creo que aquí en Aguascalientes existe una polarización entre los grupos que son mal llamados pro vida. Nosotras en la comunidad feminista y en el movimiento pro aborto los llamamos antiderechos.
porque en realidad eso es. O sea, nosotras somos pro vida, nosotras cuidamos de la vida de las mujeres, de los niños, de la propia naturaleza, nosotras somos pro vida. Pero creo que este movimiento, identificado claramente por su pañuelo azul, pues lo que son antiderechos, porque ellos no importa si la niña que va a ser madre o que quieren obligar a ser madre tiene 10 o 12 años, o tiene 50 y tiene 10 hijos y no puede mantener uno más, entonces está coartando los derechos y las libertades de las personas. Correcto. Y así es Aguascalientes. Me llama mucho la atención que, citando nuevamente al maestro Armando Palomas, te seguimos esperando, maestro, cuando quieras venir. Tenemos como objetivo eso, que cuando se siente en medio de nosotros el maestro Armando Palomas, pues ya no hay nada que hacer. Ya, llegamos al culmen de eso. ¿Sí conoces a Armando Palomas? Claro. No, Sí. señor Armando Palomas. Sí, claro. Un beso donde usted lo quiera, señor. 2. Él dice, hasta se me fue tal cual la frase, la hace, que no importa, o sea, tú vas a los antros, es una canción, que tú puedes ver que tu vecina en el antro se puso hasta atrás, pero al día siguiente en misa la encontrarás. O sea, así es Aguascalientes de mocho. Perdón por decir mocho, para mí mocho es un término a lo mejor despectivo, pero quisiera que quedara como el término mocho, como decir, sí, no eres tú congruente totalmente con lo que crees. O sea, no eres totalmente congruente, porque de verdad, yo tuve oportunidad a lo mejor de moverme también en estos ambientes de ámbito pro vida. Oye, güey, perdón que te interrumpa, Ajá. pero no es ser doble moral o no es ser mucho con lo que crees, más bien con lo que dicen. Con lo que dices y Sí, con lo que porque actúas. Lo que creen realmente Claro. es otra cosa. Sí, me tocaba ver, por ejemplo, gente que se paraba en los púlpitos, Irene, y decía, es que ustedes, jóvenes, no tienen que usar anticonceptivos. Y después entraban, es que tuvo un aborto, por ejemplo, ¿no? Claro. Y eso es sonadísimo. Después de esa misma gente que te decía, es que tomar alcohol, no, el Señor no lo quiere. Y después te los topabas en los antros, decías, Claro. ¿cómo, no? Claro. Entonces, esta doble moral para mí es la que los hace llamarse muchos, y es a partir de que esta misma gente son las que va a las marchas en contra de los derechos, como Sí. tú lo acabas de Sí, decir, sí. porque son en contra del derecho. Hombres pro vida, ¿qué tienes que estar haciendo ahí pidiendo que no haya aborto, carnal? O sea, estás imponiendo tus propios derechos y tus privilegios en contra de una mujer. No, y no sabes cómo se ponen. Sí. Híjole, los No, sí vimos, sé, sí los sé. vimos en el Congreso Sí sé. y son súper violentos. ¿Violentos? Pues no, que ellos se ponen a rezar No, y no. cositas así. O sea, que estábamos en alaban. el pleno del Congreso Sí. y hubo muchas situaciones de agresión física y verbal contra nosotras. Por parte de Órale. ellos, claro. Y les voy a decir, hubo infiltrados. Nadie sabíamos quiénes eran hasta que los vimos primero con el pañuelo verde del lado de nosotras y después los vimos con el pañuelo azul en alguna otra ocasión. Órale. De verdad, de verdad. Y Bravo. priistas. Súper congruentes, claro. A mí se me hace un ejemplo de congruencia. Claro. Y la situación que tú estás exponiendo creo que vale la pena empezar a desentramar, a desentramar más bien, porque entonces hablamos de incongruencias. Claro. ¿Sí? Porque, bueno, antes de empezar, quiero que sepan todas las chicas que usan un pañuelo celeste, que si en algún momento cualquiera de ustedes tiene la necesidad y toma la decisión en su cuerpo de interrumpir un embarazo de forma segura, nos pueden contactar y nosotras con muchísimo gusto, de verdad, sin preguntar, sin juzgar, vamos a estar para ustedes. Excelente. Eso es tener congruencia con lo que crees. Y creo que a partir de ahí, a partir de la congruencia es como hay que empezar a manejar este tema. Ok. ¿Sí? Vamos a hablar de derechos, si quieren hablamos de derechos de las mujeres, de las infancias, porque aquí es muy importante tocar el tema de los derechos de los niños y las niñas. Ok. Y cuando se violentan los derechos de una niña de 10 o 12 años, cuando se le está queriendo obligar a parir o a llevar un embarazo, pues hay que ponernos como en el contexto de su realidad. Oye, qué fuerte, Irene, se le está obligando. Sí, porque existen asociaciones que las obligan, las persuaden, son chiquitas que ni siquiera tienen conciencia de, no hay un conocimiento pleno de lo que va a suceder, ¿sí? Entonces, imagínate, la gran mayoría de los embarazos infantiles y adolescentes son de violaciones. Ok. O sea, no puede haber una
conciencia de lo que te está pasando a los 10 o 12 años cuando estás embarazada. Entonces tenemos niñas criando niñas, o niñas criando niños, pues depende de lo que más. Como si fuera a jugar a la Barbie, ¿no? Exactamente. Que las Barbies están mal, güey. Bueno, al muñecas, nenuco. Al nenuco. Al nenuco, Sí, ok. sí, Y ni siquiera saben lo que hacen. No. Qué curioso. No. No sé si escucharon por ahí hace más o menos un año, estuvo sonando mucho un caso en Argentina de una niña de 12 años, 11 años, que les dijo a sus papás, yo no quiero eso. Y sus papás, porque son muy católicos, le dijeron, lo tienes que hacer, Dios lo mandó para ti. Oye, y cuando se Y dice, ella muere. cuando se dice católicos y así, son todas las ramas cristianas. Sí, por supuesto, claro. O sea, es una religión que no permite que haya ninguna otra aparte de, más que los preceptos que ellos tienen. Y nos basamos en los 10 mandamientos, ¿no? ¿En el O sea, decálogo? Vamos hablando de este asunto, y hace ratito tú hablabas del Génesis, ¿no? Y entonces todas las mujeres que en algún momento nos acercamos a la iglesia o llegamos a leer o que nos leyeran la Biblia, pues por supuesto que ahí está escrito cómo tiene que ser la maternidad. Y la maternidad tiene que ser sufrida, si no, no sirve. Aberrante. Génesis 3:15. O sea, en el libro de Génesis, en el capítulo 3, versículo 15, tal cual. ¿Cómo les va? El hermano vino a tocar la puerta. Es que aguanta, ¿cómo les vas a ganar a esos vatos si no lees y ves sus incurrencias? Tienes razón, tienes razón. Sí. O sea, agarro yo su librito y le hago. Luego le doy yo otro y así. Dice que realmente las mujeres es una condena de Dios. Nótese, es una condena de Dios. Se supone que Dios, bueno, misericordioso, dice: parirás a tus hijos con dolor. Con el dolor. Pero acuérdate que estamos hablando del Antiguo Testamento. Ah, ok. Y es cuando hablamos de un Dios iracundo, de un Dios que Yo está soy ojete. Sí, es que mató un chingo castigador. Genocida. Claro, por supuesto. Para que cuando entra el Nuevo Testamento, entonces es, o sea, sí es así, pero no es tan mala onda. No se crea. Jesucristo fue bien chido, ¿no? Le hacen O sea, marketing. en su- Sí. Le hacen marketing. Le hacen Medio marketing. machista, ¿no? Bastante, pero vámonos a las escrituras, pues tal cual. O sea, en el Antiguo Testamento, pues era eso, o sea, todas las mujeres y tienen que estar al servicio de, Sometidas. y tienen que... Sí. Y de Pero hecho no- dice, en el Génesis 3, capítulo 3 dice Ajá. que vivirás sometida bajo el yugo de tu marido. Fíjate, Así o lo sea, dice en el imagínate, Génesis 3, bueno, claro. Y un yugo, se sabe Un que yugo. es el... Algo pesado, una algo carga. pesado, una carga. Sí, lo que se les pone a las A los mulas, bueyes. a los bueyes para que trabajen. Así dice, vivirás sometida bajo el yugo de tu marido y él te someterá, así tal cual. Y ya a partir de ahí, pues él puede hacer lo que quiera, ¿verdad? Tiene una sometida en la casa y puede tener 100 sometidas afuera de su Mira, casa. qué listo, se lo Qué toma muy literal. padre. ¡Qué onda? padre! Oye, Pues Nene, sí. vamos dándole forma a esto. Vamos. ¿Cómo vamos en México con las leyes respecto a esto? Bueno, existe en todo México la NOM 046, aprobada por el Senado de la República, que en la NOM 046 dice que cualquier acto de violencia sexual contra cualquier mujer de cualquier edad tiene derecho a practicarse un aborto seguro. O sea, si tú fuiste víctima de violación, puedes ir inmediatamente al Ministerio Público a decir que vas a hacer válida la NOM 046, tienes Ok. que llenar un formato a decir, y dice ahí, protesto decir verdad, que fui abusada sexualmente y estoy pidiendo que se me realice la interrupción del embarazo. Eso es lo que tenemos que nos ampara, ¿sí? ¿En toda la República? En toda la República. Ok. Eso sucede en toda la República. Tomen nota. NOM 046. ¿Va? Eso sí se puede hacer. Por de una o de otra forma estamos amparadas. Aquí hay un pero. El pero es solamente si hay violación. O sea, entran un médico legista. Sí. Entran y ven. No. Lo que ya se hace es que es bajo protesta de decir verdad Ajá. y ya no tienen que hacer, o El se les peritaje. cree. Sí, Ajá, ya ok. no hay peritaje. Oye, se ¿los doctores cree. se pueden negar? Cuando son objetores de conciencia, sí. Sí, Ah, ¿sí? Sí, por supuesto. Entonces encontramos en la práctica profesional de ginecología o de médicos legistas, que creo que son pocos médicos legistas los que son objetores de conciencia, pero cuando sí los hay es la persuasión para que se lleve a término el embarazo. Y eso es lamentable.
muy Es lamentable. terrible. Sí. Entonces, imagínate, digo, no tienen que tener 10 ni 12 años, pero es lo que decía ahorita, o sea, la mayoría de las chiquitas que están embarazadas entre 10, 12, 14 años son víctimas de violencia sexual. Y Ay, lo sí, peor sí. es que son de personas cercanas. Eso te iba a decir, lo peor es que es por el abuelito, es por el tío, es el por el primo. primo. Fuerte. Sí. Sí, el papá. Hay familias en Aguascalientes, se los digo en secreto, No, todo México se entera. que Ya el dijimos que estamos en la papá, poderosa, ¿no? Que todo México se emperre. que el papá es papá de sus hijos y de sus nietos. Ah, pues que no, está mal de eso. Si es que Y, estuviéramos la, en Monterrey. y el, Yo me Y el- detuve, güey. Tú lo soltaste. Yo me fui como gordo en tobogán, yo sí. y el problema es, pues, que están las prácticas amparadas por la madre. Solapadora, Solapando. señora. Claro, porque Claro. me imagino que no es porque ella quiera, más bien es. Tiene miedo también. Por supuesto. Y eso es algo que es generalizado en todas las situaciones que hay de violencia sexual. Ahora, bueno, es que este tema nos da para irnos hacia la violencia sexual, hacia las infancias, que era lo que comentaba ahorita que hay que tener en cuenta. Que por eso también nosotras estamos en contra del PIN parental, que ya lo habíamos hablado un poquito en la sesión, en el podcast pasado. Ya se me olvidó, ¿vas Ok. a comentarlo otra vez? El PIN parental es la iniciativa que propone el PAN para que los papás decidan cuáles son las asignaturas que sus hijos sí, pueden es llevar en la cierto. escuela. Claro. Y específicamente hablamos de artes y educación sexual. Entonces, si nosotras no ponemos la situación en la mesa de que necesitamos un programa de educación sexual integral para las infancias y las adolescencias, vamos a seguir incrementando los números de abortos, de embarazos adolescentes y, también de abortos, porque eso va a suceder. Sí, es una cosa tras otra, sí, Sí. causa y efecto. Sí. O sea, va uno con otro. Ahora, vamos a ponernos aquí y ahora en este panorama pandémico. Ok. Los índices de embarazos aumentaron tremendamente. No quiero decir al 100%, pero a lo mejor... ¿En sí pandemia? Sí, por supuesto. Pues Pues hay otra está. cosa que hacer, güey. ¿Tienen Netflix? No manchen. No siempre. No. No siempre. No siempre. Y además, vives probablemente tu pareja, te violente o no, pero tu pareja que antes salía a trabajar y ahora no trabaja y se queda en casa. Sí, está Aumenta y se rascándose. Sí, claro. Ahora, sin métodos anticonceptivos, Y sin fútbol. sin información, sin fútbol, Híjole. sin salidas, porque no podían salir a ningún otro lado. Eso lo hablamos cuando la relación se lleva más o menos. ¿Y cuando hay violencia? Se redobló Por prácticamente. supuesto. O sea, y la violencia es contra la mujer y contra los hijos. Entonces, sí ha habido un aumento considerable en los casos de embarazos y de embarazos En la deseados, pandemia. en la pandemia. Disculpa que me regrese, Irene, pero en Aguascalientes, ¿cómo vamos jurídicamente, legislativamente? Mira, por lo pronto, la iniciativa de poner al aborto como un delito no pasó desde 2018. Volvieron a meter la iniciativa, pero hubo un alto en la legislación, entonces se detuvo. Nuestros diputados y diputadas del PAN principalmente son los promotores de perfecto. ¿Se puede decir quién? El PAN. Sí, Es claro, prácticamente claro. ellos. Y de hecho hay dos. Uno de ellos es Gustavo Báez y una de ellas es Paloma Mezquita. Son ¿Bajo los qué principales. argumentos están poniendo este amparo? Que se tiene que proteger la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Y se amparan científicamente. Hasta la muerte natural. Sí. Ah, o sea, la eutanasia. No, es una todo el- pendejada. No, ni hablemos de la eutanasia, Bueno, no, Güey, pero lo olvídate. de la muerte natural es una pendejada, güey, porque morir de diabetes no es natural, ¿estás de acuerdo? Para Es una nada. pendejada. ¿Cuánta gente conoces tú que ha muerto naturalmente? Güey? No, pues no conozco a Uy, nadie. no, pues No, bien no. poquitos, ¿no? Es una pendejada eso. No. Que O sea- realmente llega a su fin de su vida naturalmente, que no le atacó ninguna enfermedad. Ujú. Nominalmente es una pendejada, nominalmente. Ujú. Es decir, o sea, está mal dicho, Claro. ni mal escrito. Es una pendejada. Y en la práctica, pues también es una idiotez, güey. ¿Por qué? Porque pues, nadie es raro quien muere de. Es lo que El estamos famoso se diciendo. murió de viejito. La praxis, Chingado, se muere de claro. viejito, güey. Sí. Sí. No. Sí. Y bueno, pues sí hubo argumentos. Ujú.
desgraciadamente no fueron argumentos científicos porque incluso hubo una alteración en los argumentos que ella dio, específicamente la diputada Amezquita, modificó, fíjate bien, estuvo bien heavy. Déjame adivinar, iban hacia la conciencia. Sí, claro, pero es que, ¿sabes qué? Modificó los estatutos de la UNICEF. Ah, ok, eso es ilegal. Es ilegal. Y lo hicieron. O sea, cuando se paró para hablar, estaba modificado. Sí, estaba modificado y entonces pues hubo quienes nos dimos cuenta de ello y empezamos a citar las citas textuales y en ninguna decía tal como ella decía, porque sí, según alegaba que la UNICEF decía que la vida se tenía que proteger desde el momento de la concepción. Y no. No dice eso, no, claro que no, porque una vida empieza a ser considerada como humana y con derechos desde que nace, no antes. Me gustaría dar aquí como mi argumento filosófico. Sí. ¿Podría? Adelante. Entendamos, ¿por qué una vida empieza a ser vida a partir del nacimiento? No hay vida en la concepción. Vida como tal sí lo hay. Entendamos, Isma, tú sabes muy bien este aspecto, que la vida obviamente también tienen los animales y las plantas. Hay una vida porque hay un movimiento inmanente, o sea, el movimiento interno que hay, sí la hay. Pero recordemos que para que sea una vida humana, Porfirio nos ilumina muy fácil y rápidamente en esto. ¿Porfirio Díaz? No, el árbol de Porfirio. Ah, ok. El árbol de Porfirio dice que nosotros dividimos en los animales. Somos animales. Sí. Pero hay una pequeña división, una pequeña comita que nos separa de los animales. Y es que somos racionales. La racionalidad es la capacidad de pensamiento independiente. Entonces, cuando tú tienes la capacidad de pensamiento independiente, a partir de ahí te conviertes en ser humano. Esto es un semestre de lógica de prepa, lo que acabo de decir. Según su maestro se lo voy a preguntar. Entonces, a partir de ahí tú eres un ser humano. Antes no. Entiéndase que antes de la concepción tú simplemente eres un conjunto de células con la potencialidad de convertirse. Sí, antes del nacimiento eres un conjunto de células con la potencialidad de convertirte en un ser humano, ¿sale? Mientras tanto, no eres. Tener potencia quiere decir que tienes la capacidad de ser, pero era lo que comentamos hace rato, todos nosotros tenemos la capacidad de ser un cirquero de Du Soleil, pero para llegar al acto hay que llegar a ciertos pasos, no se confundan, claro. Porque por ahí ciertos escolásticos me han puesto ese argumentito de que, sí, es que tiene la potencia de ser, sí, amigo, pero no está en acto. Y mientras no esté en acto de ser, no eres. Estás en potencia. Entonces, a partir de ahí, entendamos que durante la concepción no hay ser humano. Exacto. No hay un ser humano, hay un conjunto de células en desarrollo y en crecimiento que tienen la potencialidad de ser un ser humano, pero mientras tanto, no hay. De hecho, me atrevería a decir tal cual, no hay vida humana. Exacto. Solamente hay movimiento inmanente. ¿Sabes qué, güey? La cuestión, incluso la palabra concepción, es una palabra tramposa, ¿eh? Tramposa. Sí. Porque refiere a la espiritualidad de un ser, güey. O sea, a decir que hay alma. Y es ahí el argumento de las personas que son pro vida en general. Regularmente son religiosas, y no es que todas son religiosas, las personas pro vida. Entonces, el argumento es que vas a matar un alma, vas a asesinar un alma. Pero estos mismos que están diciendo esto eran los mismos que decían que los niños que nacían y morían al nacer y no eran bautizados se iban al limbo, güey. Al limbo. Eran los mismos, o sea, la misma pendejada que decían, es lo mismo que están diciendo ahorita. Que hay alma dentro de una mujer. Claro. Pero, mira, para seguirle dando forma a esto y irnos como por pasos, legislativamente, pues vamos para el carajo en Aguascalientes. Claro. Pero ya hay quienes que están luchando. Así ya hay una lucha. Claro, claro. Legislativamente. Y, pues ahora sí que como activista, ¿tú cómo ves la conciencia, por decirlo así, o el punto de vista de la raza en general, otra vez con la raza, de la gente en general en Aguascalientes? A lo mejor podemos poner concepto de raza universal, ¿no? Sí. Porque todos tenemos cierto, espero justificarlo bien, como raza. Güey, es que me siento la poderosa diciendo la raza. Y es como de tu coloquio general, ¿no? Siempre sí, estás diciendo la raza. Sí, claro, sí. claro. Sí. Bueno. Se me fue, me confundí. Ya te olvidó la pregunta. No, la pregunta era, ¿cómo ves tú a la sociedad en general en Aguascalientes? Como activista. Sí, como activista. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo vamos? Ok. Cuando una mujer
es de pañuelo azul y se convierte a pañuelo verde, ¿Tú has visto eso? sí, no regresas a ser pañuelo azul. ¿No? Y cuando o sea, el cambio va del azul al verde, no hay del verde al azul. Habrá algunas excepciones, y en Aguascalientes no conozco ninguna, pero sí conozco algunas que se han ido del azul al verde. Ojo, esto tampoco se va a manifestar abiertamente, porque son chicas generalmente De un contexto religioso. un contexto religioso, Okay. de lana, de que pueden tener acceso a información, pero ellas no lo van a hablar abiertamente, ¿sí? Sin embargo, creo que hemos sido muy criticadas. O sea, existe una crítica constante y eso nos pasa en cada manifestación. Oye, y juzgadas. Sí, iba para allá. Cuando nos manifestamos el día que sea, al día siguiente nuestras redes sociales están atiborradas de críticas, de juicios, de malas vibras, de todo. Entonces lo que hemos optado es no contestes. No contestes. ¿Neta? O sea, sí. ¿se te llenan? Sí. Y ustedes lo pueden ver, ¿eh? Si pueden entrar a la página de Comunidad Feminista en Facebook, van a ver todo el hate que hay. Y esto nos dura como 2-3 días. Al principio no sabíamos manejar Es esto porque una éramos nuevos. nota fuerte, realmente. Sí. 2, 3 días. Bueno, pero ¿qué puedes esperar de la gente que le manda mensajes a Belinda esperando que le conteste, ¿no? Dios la bendiga, Belinda. ¿No vieron eso? No. Con esos ojos tan hermosos, Dios la bendiga, Belinda. Dices, güey. Y a mí no, porque les doy un café. Eso Bueno, así vemos, ¿no? Sí somos muy criticadas. Sin embargo, esto sucede en esta misma doble moral. O sea, por un lado yo te critico y por el otro, si necesito, yo sé que tú sí me vas a echar la mano, fíjate. Y nosotras no juzgamos eso. Es que mala onda. De verdad, o sea, nosotras no juzgamos eso, porque estamos ahí para la otra, porque ella tiene que darse cuenta, pues que se tiene que apropiar de sus decisiones. La de su sororidad. Sí. Claro. Sí, la verdad es bien bonito esto, o sea, esto de ser sororas no es platicarlo y ya. Claro. Pasa. Hacemos acompañamientos ¿Y se bien ve? chidos. ¿Y qué pasaría si tú te acercas con ellos? No, hay un rechazo total, Claro. por supuesto. Mi Eso es lo percepción que llega. de las mujeres que son del pañuelo azul, bueno, una es que están en un contexto totalmente religioso. Uh-huh. Otro, que quien tiene el tiempo para irse a parar al Congreso es porque tiene dinero, güey. Porque está en la universidad o porque ya es profesionista y porque si deja sus labores un día, pues no hay pedo, güey, porque tiene dinero, la mantiene. O porque les paga. O porque les paga. La iglesia les tristemente. paga. Pero a quienes yo conozco son personas que estudian en la Panamericana o que se sí. egresan de la Panamericana y dicen, a ver, si tú te crees esa mentira, que si tú terminas el embarazo, vas a arruinar tu futuro, es una... No mames, o sea, claro que arruinas tu vida, o sea, claro que si no tienes los recursos que tiene una niña que estudia en la Panamericana, güey, claro pues que arruinas sí. tu vida, güey, O sea, claro, no manches, claro. claro que la arruinas. Y Pero déjame- además si no hay deseo. Exacto, eso es a lo que iba. Dejemos de arruinar. No quiero, Exacto. punto. Exacto. Y no hay ningún pretexto. O sea, porque no se cuidó, no te interesa. Simplemente no quiero y tengo Sí. la capacidad de decidir. O Sí. sea, punto. Y el derecho. El derecho. Más que la capacidad es yo tengo Sí. el derecho a decidir sobre mi cuerpo. Mi cuerpo es mío, me La total- pertenece a mí. Libertad. Por supuesto. Así es. Y como tú libertaria, obviamente asumes tus responsabilidades. Ujú, Porque ujú. la libertad trae responsabilidad. Entonces, Definitivamente. como tú no vas a tomar la decisión, no lo vas a asumir las Del responsabilidades. hocico, güey. El hocico. Sí. Porque tú no vas a asumir las responsabilidades de aquella mujer que decidió abortar. Entonces, como tú no vas a cargar con sus responsabilidades, no tienes que opinar absolutamente nada. Además, vámonos a dos ejemplos que suceden. Bajo ninguna circunstancia ni te vas a hacer cargo, ni sabes el contexto en el que está viviendo. No abortan nada más las chicas de 16 o 17, abortan señoras que ya no pueden mantener a sus hijos. Órale. Excelente. De verdad, o sea, Totalmente no es plausible. porque, ay, pues sí, es que no se cuidan y abren las patas. Sí, el argumento es, abren las Andan en patas. los antros y que no sé Sí, qué. sí. Anden donde anden, tú no tienes el derecho Sí, a sí, venir no, no, a... porque te tomas una coca con un gancito para curarte la presión, güey. Eso Te está juzga, bueno. güey. Sí. Sí, totalmente. Entonces ¿Qué no es eso? podemos ponernos a juzgar. Vean la película de Si las paredes hablaran, la 1 y la 2. La 1 salió como en los 80s y la 2 salió por ahí del 2000.
Vean ¿No las dos. es mexicana? No, si las paredes hablaran es el título en español, no sé cómo sea en inglés, pero véanla, es muy interesante y habla acerca del aborto. Y ahí te habla de estos contextos, ¿sí? Yo también en algún momento traje bien colgado el pañuelo azul, no lo sabía, Okay. no lo sabía. Y cuando llegó una luz, como me dijiste hace rato, tú me dijiste, creo, Sí. pues me di cuenta de que tenía derecho y sigo teniendo derechos sobre mí y que no soy propiedad de nadie, ni del Estado, ni del partido, ni del marido. Yo soy mía. Manches, genial. ¿Sí? No, en mi caso yo siempre fui el pañuelo verde, siempre. Sí. Yo escuchaba sus argumentos, yo decía, a mí cuando me decían eso de que la mujer tiene que ser una heroína y tiene que salvar, tiene que perder su vida a ejemplo de Jesucristo para dar la vida a su hijo, y es una pendejada total. O sea, ¿por qué no salvamos la vida que ya está consolidada? Porque nos han hecho creer que el sacrificio, que esa es otra de las cuestiones que maneja la iglesia, la que sea, el sacrificio es lo que te va a llevar a la santificación o te va a llevar al cielo. Sí. Por favor, Sí, claro. solo se santifican los que tienen dinero. ¿Quién ha regresado? Dime tú quién ha regresado para decirnos, ay, sí es cierto, ¿eh? Sí lo logré. Sí lo logré. Sí, ¡No sabemos! Sí, claro. Entonces, en esta vida que a mí me toca estar, en este suelo que a mí me toca pisar, hoy yo decido por mí. Y si puedo acompañar a otras en su decisión, lo voy a hacer. Y esta no es una cuestión, yo en lo personal creo que no es una cuestión de creencias, de que si crees en Dios o no crees en Dios. Güey, primero estás tú, primero está tu persona, primero está tu alrededor. Si ya tienes más hijos, piensa en ellos, güey. Claro. O sea, piensa en los hijos que necesitan de ti en ese momento y que no vas a traer al mundo a otra persona que contamine más, a otra persona que te va a quitar el tiempo que a lo mejor tienes para desarrollarte como persona, güey. ¿Para qué? ¿Qué necesidad? Claro. Ahora, entendemos, por ejemplo, ya nos dijiste que contextualmente, como legislación, pues estamos del carajo. Muchas gracias, señores diputados. De verdad, solamente trabajan por algo que ni siquiera ustedes mismos creen. Pero ahora, ya hablamos un poquito de religión y de moral. Moralmente, ¿cómo está Aguascalientes en este aspecto? Hablemos como moralmente, Tienen digamos, un chingo de moral, hasta la doblan, güey. No sé. digamos, las señoras, por ejemplo, en tu experiencia, una señora de edad, ¿qué es lo que te dicen a ti, por ejemplo? ¿Te ha tocado alguna vez en la calle que te toque y te digan, es que usted está mal, hijita? Ah, claro, Sí. por supuesto. Mira, desgraciadamente no podemos entablar un diálogo con estas personas porque lo primero que hacen es que, como si fuéramos vampiros, nos enseñan el crucifijo. ¿Literal? O es que también se anuncian diciendo que son las hijas de las brujas que no pudieron quedar. No mames. Las asustan a las señoras, Sí. que ni entienden nada. ¡Oigan, leña verde! Sí, nos enseñan el crucifijo y no puedes entablar un diálogo. Yo lo he tratado de hacer en mis círculos más cercanos, principalmente con mi madre, y en algún momento yo sí le expliqué bien qué era lo que estaba pasando, esta situación de la educación sexual, porque para mí es súper importante que las señoras lo sepan. Pero, ojo, estamos hablando de una brecha generacional en la que una mujer de 60 años, bajo ninguna, bueno, hay muchas que sí, pero la mayoría que están en estos contextos religiosos nunca van a entender que al pene se le llama pene y a la vulva se le llama vulva, jamás. Para empezar por ahí. Es que el problema es que la gente, hablando de lo del PIN parental, creen que llevar educación sexual a edad temprana es enseñarte a coger a edad temprana. Y no, güey. O sea, la educación sexual no es eso. Es un error. Es un error. Es Sí. un error totalmente. Es que no es que te enseñan a coger. No. Los que te enseñan a coger es la pornografía. Es la televisión. Es la televisión. Incluso en casa, o sea, al censurar tanto los temas en casa, Provocan más Provocan, atracción. claro. Atracción, Sí, claro. claro. Yo una vez le decía a mi hermana, y ella en nuestros videos es fan, y no me dejarás mentir, que una vez le decía, es que tus hijos conocen más de sexualidad que tú y yo a sus 15 años. Por supuesto. Claro. Porque tienen más alcance a su sexualidad de un clic que la que tú has visto toda tu vida. Sí. Y es cierto, o sea, realmente eso es cierto. Entonces, no es un tabú, la pornografía existe y está al alcance de un clic. Sí. O de un tuitazo. O sea, todo está al alcance así rápido. Así es. Ahora, eso es la información que tenemos y que tienen los chicos ahora. Sí, que nosotros no lo tuvimos. No, bueno, no sé cuántos años tengan ustedes, pero yo no lo tuve. 15. Yo no lo tuve. 12.
Entonces, decirle esto a una persona mayor, pues es muy complicado, Sí, porque además todo el tiempo están basadas sus vidas y sus experiencias en la cuestión religiosa. Si Dios quiere, los hijos que Dios me dé, porque así lo quiso Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Porque Dios lo quiso. Sí, Y esa sí, siempre esa frasecita sí. me llena. Exactamente. Hígado, ¿cómo que Entonces, Dios lo bueno, quiso? sí es una cuestión que hay que poner así como en iguales, aunque no se pueda, ¿sabes? O sea, hay argumentos que ellos tienen todo el tiempo, pero siempre se basan en los mismos, porque es pecado, y esa palabra es tremenda El para pecado. las chicas, el pecado. Te vas a ir al infierno, te vas a condenar si es que cometes un pecado de esta magnitud, porque estás matando a un ser humano. En pleno siglo XXI hay gente que cree en el concepto pecado, Claro. cielo y infierno. Por supuesto. ¿Qué onda, gente? Sí, No sí. manches. ¿Qué Y onda? nosotras nos damos cuenta porque cuando ya empiezan a tomar la decisión de interrumpir su embarazo, cuando hablan con alguien de este asunto, llegan después con culpa. O ¿Qué sea, onda? hacemos onda? seguimiento y ¿Neta? estás bien, te sientes bien. Esto no, sabes O que es sea. que ya lo pensé bien y la neta siento un chorro de culpa. Me siento culpable por esto que voy a hacer. O sea, a ver, neta. ¿Siguen ustedes creyéndose el cuentito de que si se portan bien en la tierra van a tener premios en el cielo? Mi mamá sí lo cree. No manches. Dense cuenta que La esto... vida es una. Hay que No, vivirla. o sea, Claro. no hay un cielo donde Dróguense, gocen tomen. todo lo que puedan hacer. No manches. Solo se vive una vez. Y si tú te crees el cuentito en el que te dicen que te portes bien en la tierra para vivir bien en el cielo o para tener premios en el cielo, neta que ese es un argumento tan tonto. O pórtate mal en la tierra y te vas a quemar en el infierno. Arderás. Arderás. Nosotros O sea, ya tenemos nuestro caldero, ahí al lado de esta. a mí también a cada rato me dicen, te vas a ir al infierno. Y digo, pues yo creo que te lo dije la otra vez. Está chido, yo pienso que ha de haber barra libre. Yo te pregunté, güey, ¿no te van a irte al infierno? Entonces decía, pues yo pienso que va a estar chido. Y digo, ha de haber barra libre, debe de ser así como que siempre música. Yo voy a encontrarme ahí a... Enanitos con charolas, güey. Perrón, Con coca. coca. Va a estar chido, o sea, si lo piensan de esa manera, se supone que el cielo y la plenitud del cielo, según la teología, es estar contemplando todo el día a Dios. ¡Qué ¡Qué hueva! hueva, güey! ¡Qué hueva! Y si neta estar en el infierno es todo el día estar escuchando heavy metal, escuchando... tomando... Bad Bunny. Yo sí escucho Bad Bunny. ¡Ay, no! Bad Bunny, ¿no? Bueno, A mí sí me gusta. A mí sí. Yo la neta 1000 veces preferiría irme al infierno y se los he dicho 1000 veces. Qué hueva estar todo el día contemplando a un genocida, de verdad. Todo el día estar contemplando a un señor que es un antipático. Y además no Ese sabemos si Golan es parece señor, perro, ¿eh? O señor. Ni sabemos si es ¿O señor, señora? a lo mejor es señora. Ni que nos cuestionamos, ese señor no existe. Yo pienso lo mismo, o sea. Ese señor no hay, ya dejen de creer tonterías. Bueno, la gente sí lo sigue creyendo. Y en Aguascalientes más. Háganse responsables de su propia vida. Punto. Yo creo Por que, favor. yo Eso sí. sinceramente creo que la gente no cree en Dios. La gente quiere tener un consuelo por el cual actuar. Si la caga, fue porque Dios quiso. Si le fue mal, fue porque Dios quiso. Sí, Porque sí, la gente sí, no quiere asumir sus consecuencias y le quiere echar la culpa a alguien Alguien. siempre. Eso es mucho más sencillo. Vayan a terapia, por favor. Vayan a terapia. Para no que me se, van a dejar se den mentir. cuenta y se hagan responsables cada quien de lo que cada de su quien vida. haga. No me van a Sí. dejar Y mentir. espérame, lamentablemente este pedo deja un chingo de dinero, güey. Creer en Dios deja un chingo de dinero. Claro. Ay, pues no vieron que ahora ya hasta aceptaron a los de la comunidad LGBT. Ya dijo Francisco, bienvenida. Espérame, si quiere tocar el tema, pero Aguántanos poquito, lo Aguanta. preparamos ayer, de hecho, sí, ayer lo estudiamos, ayer nos reunimos a ponernos pedos un día antes para grabar esto, ¿no? Yo no, conté. No, Y platicamos a profundidad Isma y yo de esto, entonces ahorita lo checamos. ahorita platicamos. Entonces a lo que voy de esto es, no me van a dejar mentir ustedes dos y yo creo que todos los que estamos aquí, ¿a poco no es más sabroso levantarse todos los días, persignarse y decir, Señor, hoy me vas a dar lo mejor del día? A decir, ni pedo, lo voy a hacer por mí, y va por mí, y saber que a lo mejor lo vas a hacer por ti y estás solo. Porque siempre la fe que no existe tampoco, y la fe es un argumento muy tonto, te da confortabilidad en tu persona. Te hace creer que sí, como dices tú, si la regaste, fue porque obviamente Claro. Dios te puso una trabita para que no la regaras más. Si acertaste, es porque Dios quiso que tú lo hicieras. ¿Cuántos se subestiman y cuántos se odian? Para pensar que
Dios tuvo que hacer las cosas por ustedes. Sí. En vez de Claro. que con su propia fuerza y su propia voluntad lo pudieron hacer y lo lograron. Y es que ahí está el negocio, güey. El tráfico más chingón y que más dinero deja es el de la fe. De la Tráfico de conciencia. fe. Sí, sí. Traficar con la fe es lo que más deja, güey. Yo por siempre he dicho que lo que vende es la fe. Si algún día pongo una iglesia, neta, yo creo que me voy a hacer rico. Bueno, Sí, tendrás adeptos. Adeptos, yo creo que sí, ¿no? Labia tengo. Cualquier día les abro mi iglesia. Si la gente le compra, Iglesia proabortista del niño Jesús. no deja tú de eso, men. Si hay gente que Con su pañuelo compra verde. Pañuelo verde. pedazos del manto sagrado de Jesucristo, por favor, que no les pueda vender yo terrenos en el cielo, ¿no? Ese va a ser un muy Ahí buen te va algo más negocio. ridículo. En San Juan de los Lagos, venden algodones con el que limpian a la Virgen, güey, a la figura de la Virgen. Compran cualquier pendejada. Sí. Por eso toman Herbalife. De veras. Sí, claro. En fin. Sí, sí. Perdón. Bueno, pues Sigamos. Aquí- Sigamos, Irene, platícanos. lo que sí es importante es que Platícanos hay... cómo abortar. Ah. Sí, iba para allá, fíjate. Lo que sí es importante que sepan las chicas es que sí hay forma segura de hacerlo. Sí, sí, forma. Está muy penado porque antes, incluso hay una colectiva que puso en su logo un gancho de ropa. Porque antes los abortos se hacían con ganchos de ropa. Ok, ¿cómo? Pues se introducían en la, Hay en una la película vagina. que narra eso. En las paredes, si las paredes hablaran, viene algo así. Ok. Sí, pero ese era uno de los métodos para poder abortar. Ok. Entonces, con procedimientos muy insalubres también, donde las mujeres no estaban seguras, estas clínicas clandestinas eran clínicas, Ujú. pagabas la nota y pues te hacían el aborto, ¿no? Como pasa en El Padre Amaro. Ándale, iba a ir hace ratito les iba a platicar de esa, porque sí se acuerdan, ¿verdad? Sí, O sea, claro. y ahí es donde nosotros nos damos cuenta cómo la iglesia está, pues, a lo que le conviene sí y a lo que no le conviene no. Y eso es muy común. Hay lugares, hay iglesias, parroquias que están... que hay un sacerdote ahí y que la señora que está en la casa pues se vuelve la madre del párroco, ¿no? Órale. Y que muchas veces quedan Yo embarazadas. no sé, la verdad. Eso Claro pasa. que sí. Eso pasa. No me Bueno, digas. vean Nunca he visto un el caso. crimen del padre Amaro y ahí lo van a ver. Eso pasa en la vida Sí real. pasa en la vida real. Se ¿En enamora. serio? Pasa. La señora que le hace de comer se enamora del cura. Sí. Eso pasa. A lo mejor no se enamora, pero se convierte Sí. en... Terrible. Se hacen pareja. Bebamos, La terrible. sacristana se puede hacer pareja del cura. Eso pasa. Yo nunca lo he visto, ¿eh? ¿No? Yo ¿Quieres sí. un poco más de agua? Por favor. Porque no- Sí, por favor. Luego les digo dónde para que vayan. No, ¿cómo que nos hablas de cosas Ay, que qué Eso pasan? pasa. Bueno, así. Oye, guapo, ¿me sirves? Claro, ¿agüita o quieres una chévere? Sí, mejor que sea. ¿Una chévere? Bueno, tampoco te puedo traer una chévere, al igual ni Sí. igual. Ahora, pues es una chévere. Sí, ahorita me lo van a- Ah, ok. Oye, entonces, Irene, a mí me preocupa mucho la situación de las generaciones que vienen. Las generaciones que están abajo de nosotros en edad. ¿Qué educación pueden tener ellos en la escuela? Es decir, ¿tú crees que pronto, no sé, a la inmediatez, se les hable de aborto en la escuela? ¿Se les hable de... De aborto lo dudo, ¿eh? ¿Así? De aborto lo dudo, pero si empezamos a hablar de educación sexual, si empezamos a meter la materia, o sí, la asignatura de educación sexual, Ya nos movieron todo. No pasó alguien por abajo de la No, mesa. jamás, nunca. vamos a tener infancias más conscientes. Vamos a tener adolescencias que sepan defenderse Ok. y por supuesto, esa es también la apuesta a que sea, de hecho, en la Perdón si te actualidad, mojé, un poquito, Perdón si te mojé. un poco. Disculpa, tiene un poquito de cerveza. Perdón. Actualmente existe la posibilidad de que se legisle a favor de que en la educación pública haya información de ¿De cómo? sexualidad. Ujú. Ah, de sexualidad. Sí. Ok. Sí, de sexualidad. Te digo, lo del aborto sí lo veo un poco más complicado, porque es un tema más complicado. Pero si nos empezamos a mirar desde que esto viene de la educación, pues entonces el cambio, como les decía la vez pasada, a lo mejor no lo vemos nosotros, pero sí lo van a ver las próximas generaciones. Y eso es de lo que se trata. Estamos haciendo hoy
tratando de que quienes nos ven y nos escuchan pues abran un poquito más los ojos, miren hacia otro lado y tengan la capacidad de poder decidir y que se les eduque de otra forma. Sí. Nada más que bueno, pues volvemos a este asunto pandémico que no nos ha permitido ni siquiera ir a la escuela. Entonces, pues no sabemos, nadie sabemos cómo pinta, no podemos decir ya en enero regresamos porque pues no es quién así. sabe. Pero lo que sí es que hay muchos asuntos pendientes en la agenda política de los cuales no nos vamos a mover. Sí es importante que sepan quienes nos ven y nos escuchan que este es un trabajo que lleva tiempo, pero que estamos comprometidas con la causa. Y la causa somos las mujeres y nuestras infancias. Porque nosotras no dejamos fuera a las infancias. Incluso abrazamos también a los hombres, pues, dentro del movimiento feminista, como lo decíamos la vez pasada. Pero, pues sí, importante recalcar que el trabajo se tiene que hacer desde aquí para que pueda escalar a nivel legislativo. Ok. ¿Sí? Y Oye, que Irene. tienen que escucharnos. Uh-huh. Me dijo el otro día doña Rosita la sacristana. Sí. Vas a misa, güey. Voy a misa, güey. Me dijo el otro día, Para reírte, ¿qué onda? para las mujeres, esas mujeres que defienden a la mujer, según ellas, ¿qué pasa si el embarazo, lo que hay adentro, es mujer y quiere abortar? Ya no está defendiendo a la mujer entonces. Eso me dijo doña Rosita la sacristana. ¿Tú qué piensas al respecto? No Ok. seas tan pendejo, güey. Ah, sí, ya sé por dónde va, como que no eres feminista porque no Porque matas defiendes a las mujeres. mujeres. Sí, sí, sí. Porque estás matando a... Es que voy a retomar un poquito lo que decía hace rato Oscar. Estamos defendiendo la vida que ya está constituida, a la mujer que ya tiene derechos, ¿sí? A la mujer que puede hacerse responsable de su cuerpo y que tiene el derecho de decidir si quiere o no continuar con el proceso de embarazo, ¿no? ¿Sí? Ok, yo le contesté algo parecido, palabras más, palabras menos, ¿no? Sí. Y después me dice, oye, pues si no lo quiere, que lo tenga, lo den en adopción. ¿Cuántos orfanatos? Los orfanatos están llenos de niñas y niños en adopción. ¿Sabes cuánto tarda un trámite? Estaba viendo la vez pasada, hace como 15 días, justamente me metí a ver eso. Bueno, pues ¿cuál es el alegato? Y no dejan a los homosexuales adoptar. Adoptar, no. Eso es por un lado. Por el otro, los orfanatos están llenos de niñas y niños. En el país somos 32 estados y un distrito federal. No, ya no. Ya no. Y una Ciudad de México. Sí. En la que se metieron en trámites para adopción 18. De esos 18, se adoptaron 2. No manches. O sea, Sí, hay claro. un montón de trabas para Ok. poder adoptar. Y la única institución capacitada para decir quién adopta y quién no es el DIF. ¿Sí? Entonces, los orfanatos que están que pertenecen al DIF. Y la pues, madre Teresa de Calcuta, me el paso al DIF por aquí, Ay, yo vendo por aquí. niños, altero. ¡Eutanasia Vendía para niños, sí, todos! vendía niños, la madre Teresa de Calcuta. Sí. vendidos. Vendía niños, sí, los vendía. Y mataba gente. No lo sabía. Sí, Mataba gente. mataba Claro. gente, vendía Ya niños. estaba harta Y yo. tenía creo. unas cuentas, no. Estaba bien No, cansada. Yo estoy cansada de ser pobre, tengo que vender niños. Todos le querían su pantallita, ¿no? A la madre Teresa de Calcuta. Si leyeran sus libros de espiritualidad, esa señora era más satánica que yo. Tampoco no. No, creo que más que tú, güey. ¿No? No, o sea, sí eres tánica, pero no más que tú. Entonces, es una pantalla. Además, otra cosa, perdón que te Claro. interrumpa. Cuéntamelo todo. El Chisme es esto. el sexo del producto no se define como hasta la semana 5, 4, 8, 12, 16, como a la semana 18, 20, por ahí, si no me equivoco. ¿Como Si el me cuarto equivoco, mes? ¿Cuánto, sí, 8, 12? al 5, al quinto mes. Quinto mes. Al quinto mes. Y eso sí se deja ver, ¿no? Porque Sí se deja ver. Porque luego no se deja. Y luego No dice, se dejan. dice, Se es volvió. niña porque no se deja ver. Los Sí, doctores se aventaron sí. 6 años de estudios, 4 de internado y como 8 de especialidad. No Dice, se deja ver. No se deja ver. Le da pena. Le da pena al niño. Sí. a la niña. A la niña, Sí, le da niña, pena. sí. Porque le da pena de ser niña, oiga. Sí. Sí. Ha de ser. A ser niña. Entonces, eso también es un argumento que no es válido, ¿sabes? Los argumentos que nosotras tenemos para esta situación del aborto
están científicamente comprobados. Nosotras no andamos con cuestiones de fe ni con dogmas. Aquí no hay dogmas, esta es la realidad. Las mujeres que se embarazan y no quieren los embarazos, abortan. Las mujeres que han sido víctimas de violencia sexual y no tienen el respaldo y no quieren el producto, abortan. El aborto es algo, es una situación, o no sé cómo es un evento, un acto que no se va a terminar. Dogma, No. me gusta esa palabra. No. Realmente, sí. A mí no, güey, qué asco. No, deja tú. Me gusta el argumento, o sea, dogma. O sea, aparte, Irene, si tú ya crees en un dogma, porque un dogma, vamos a definir dogma, se supone que es la prueba de fe y no puedes dudar de ella. Ah, no. Hay de ti no, si no, dudas. Claro. Hay de ti si Estás dudas. fuera. A Estás mí por fuera. eso no me quisieron en el convento, porque Ah, yo le ok. pregunté, no sé, no me acuerdo exactamente que le pregunté a la monja y no me dijo nada, pero fue y le dijo a mi abuela que yo cuestionaba los dogmas de fe, entonces que yo no podía entrar al convento. Ah, no, pues Manches. A mí me excomulgaron de la iglesia católica. Estás Ay, Sí, excomulgado, yo estoy güey. excomulgado Públicamente formalmente. excomulgado. Públicamente excomulgado. ¿en serio? Sí. Padre ¿Qué se Casimiro. Chidísimo. Padre Casimiro, ojalá que estés en el Eso cielo se lo disfrutando. mencionaron, güey. Tú te lo mereces. Me excomulgaste y fue lo mejor que me hiciste en la vida. Sí, me excomulgó, literal, así frente a un confesionario me excomulgó. Dije, Recitó las palabras en latín y sí, todo. en latín y todo. Ajá, Sí, no. Me excomulgó, me dijo que yo. ¿Y sabes por qué fue? Ujú. Por las pastillas del día siguiente. Es que se las tenías que dar a tu novia, güey, no mames. ¡No, No, peor! Yo pensé que se las había llevado al padre. No. No, pues, ¿como para qué? Pasó las ofrendas con las del post-day, güey. Se entiende, si yo quería que pasaran las ofrendas post y no quise, señor, no es cierto. Por eso mismo, porque se supone que yo aporte para un aborto, ¿no? Entonces fue así como que fue pecado mortal. Usted A ver, contó su formación. pero el post-day no es abortivo. Según ellos sí, ¿eh? Para que veas la falta de información. No es. Ah, pues esos hombres saben latín, saben. Pues sí, pero no saben nada Ciencia porque no además no saben. tienen útero. ¿Cómo pueden saber? Sí, exacto. Entonces ahí me excomulgó el Señor, totalmente. Todavía cuando creía un poquito en su Dios, me excomulgó ese Señor. Entonces dije, está bien, va. Entonces, dogma, entendamos que dogma, de verdad, si a ti tu iglesia, hablemos ahora sí de gente de iglesia, Sí. si en tu iglesia, tu párroco, tu pastor, tu patriarca, el Señor que está liderando tu iglesia, Tu novio. tú no, inclusive, si va en contra de tu propia libertad, huye de ahí. Si va en contra de tu libertad, si va en contra de tus derechos naturales, como es el de decisión. Sí. Yo creo que el primer derecho que tenemos todos es el de decidir y de yo hacerme responsable de estas decisiones. Si él te coacciona, huye de ahí. Y si no puedes huir, pide ayuda. Pide Nosotras ayuda. te ayudamos. Claro. Con muchísimo gusto. Claro, claro. Porque hay mujeres que no pueden. Los dogmas son mentiras, señores. Neta. O sea, los dogmas... Si ustedes creen que la gente nace por la concepción de una paloma, ¿cuántas veces has visto eso? O sea, No, no se puede. No, pues no. Entonces, no Está jamás cañón. ha sucedido. Bueno, creo que ya desde ahí decimos, pues, ¿qué esperamos, no? De esta gente. Es que esperas de esta ¿Qué religión. esperamos de esta religión, no? Que Exacto. cree que nace de la fuerza de Dios. Por favor, o sea... sí. Yo platicaba una vez con un musulmán, güey, ujú. y me decía que era una aberración. Me dice, es una aberración pensar que se puede concebir de una paloma y una mujer. O pongámosle de la fuerza de Dios. Digamos, Sí. La paloma fue la mensajera La y a mensajera. través de De ella la le fuerza llegó el de Dios. mensaje de que Por ella iba a ser favor. madre, claro. O sea, claro que no, gente. O sea, de verdad. Y ahorita que me preguntas por las próximas generaciones ya se cuestionan eso. ¿Sí? Sí. Si se cuestionan porque se van a comer un pedazo de carne, ¿de dónde viene esa carne? Sí, Pues es claro. que es la vaca. ¿Cómo que me voy a comer una vaca? Olvídalo. Sí. Yo tengo a mi sobrina de 5 años que no se Es come vegana. la carne porque sabe que es de vaca. Oye, no se van a cuestionar estas cosas. Imagínate. Claro, sí. Entonces, ¿tú auguras un futuro ateo? Ojalá, Ojalá. ojalá. Yo siempre le he dicho que la iglesia está destinada a... Voltaire lo dijo, Sí. vamos a ser libres realmente hasta que el último rey sea ahorcado con las tripas del último sacerdote. Lo dijo Voltaire. Vamos a ser libres. Imagínate nada más. Qué chido. Sí, claro. Ya todas las monarquías en Europa que se vayan despidiendo. Ay, Sí, que pinches mantenidos. ¿Te acuerdas que les decía? Son como los carritos de coca, man, que tiene tu abuelita, así guardados. Como yo, todos mis alebrijes que tengo ahí. Así son los reyes, o sea, ¿para qué sirven? Pues para adornar. Adornar. Adorno. No más para adornar, o sea, no sirven absolutamente para Oye, pero nada. imagínate agarrar el pedo con la reina Isabel. No. Dicen que así unos... Unos perrones, Unas bacanales. Unas bacanales. Chatotas. Sí, claro. Pero bueno, volviendo al aborto, Espérame, entonces. ¿cómo Sí. de tiempo? ¿Producción?
Más o menos. 50. Ah, ok. No manches. Ok. Sí. 50, entonces, bueno. Antes de que se me vaya, porque si no Va. se me va a olvidar, perdón. Sí existe un método seguro, muy seguro, Eso. para poder hacer una interrupción de su embarazo. Se llama misoprostol. La caja de misoprostol anda alrededor de los 450 a 500 pesos. La pueden conseguir de venta libre en cualquier farmacia. ¿Sin receta? Si no se las venden a ustedes, chicas, es sin receta. Si no se las venden a ustedes, pídanle por favor a quien vaya pasando, hombre, que les compre un misoprostol, porque luego también eso nos pasa, no nos quieren vender el miso. A las mujeres, Sí. neta. No nos lo venden. No nos lo venden. Y las de la farmacia de similares te dicen, no, pues ¿cómo quieres que te lo voy a vender? Ya sé para qué lo quieres. Entonces no, nos lo venden. A mí no me ha sucedido, pero sucede. Entonces, por favor, bien, sabiendo que están en un lugar seguro, eso es súper importante. Que si no tienen a nadie que les acompañe, nos escriban a la página de Comunidad Feminista, ahí podemos orientarles. Pero el misoprostol son 3 tomas cada 3 horas. Se ponen 4 tabletas sublinguales. Anótenle, ¿Nos explicas qué es sublingual, por favor? abajo de la lengua. 2 de cada lado. Yo pensaba que sublingual era cuando en una canción vienen como mensajes ocultos. Ese es subliminal. Ah, ok. Ok, bueno, si no pueden sublingual, se puede poner entre los dientes y las mejillas Ujú. y hay que esperar media hora. Después de esa media hora, lo que quede de resto se bebe con agua y a las 3 horas exactamente la siguiente toma y a las otras 3 horas exactamente la tercera toma. Después de las 3 tomas es muy probable que haya expulsión. Si no, ¿Qué se hace en la expulsión? ¿qué se hace? Sí. Nada, es como Pasa si el fuera, baño. sí, es como si fuera la menstruación, nada más un poquito más dolorosa. Hay que tener también algún analgésico que les ayude con estos dolores y sobre todo que no Ketorolaco. estén solas, que no es ¿Ibuprofeno? necesario ibuprofeno, Ok. paracetamol o metamizol sódico, cualquiera de los 3 funciona muy bien. Excelente. Importante que sepan que les va a doler, sí va a doler. No duele igual que un parto, ni siquiera. No duele igual que cargar a un niño. No duele igual que mantener a un hijo. O dejar de comprar estas por comprar pañales. Yo creo que Exacto. vale ¿Y leche? menos. Sí, Y leche, sí, no manches. sí. Entonces es un método seguro, sí es muy seguro. Lo que sí es importante es que sepan que este proceso pueden llevarlo acompañada por mujeres. Si su pareja es así muy amoroso y las puede acompañar, también es válido porque sí los hay. Y se hacen acompañamientos muy amorosos. Pero nosotras aquí estamos para ustedes cuando lo necesiten. Sabemos que hay condiciones muy complicadas para poder hacerlo, pero no tienen que decirle tampoco a nadie. Hay pocas ocasiones en las que tenemos que llegar al hospital y eso es porque se complica un poquito, que hay alguna infección o esto. No digan que hicieron el procedimiento con misoprostol. El misoprostol no sale en ninguna prueba que se les realice, Legrado. ni en sangre, no sale. El legrado es el último paso para terminar con el procedimiento de aborto. Okay. Existe un método intermedio, 2 métodos intermedios entre misoprostol y legrado. Uno de ellos es el AMEU, que el AMEU también tiene, se tiene que manipular algún material médico y es un método de extracción, después les hablaré de este asunto. Y hay otro medicamento que se llama mifepristona. Es misoprostol solito o misoprostol mifepristona, pero la mifepristona no se consigue, esa sí es de uso exclusivo para sector salud. La mifepristona es un abortivo, para eso es. Entonces, cuando hay mujeres que ya llegaron con un procedimiento a medias, porque sucede que ya se quieren arrepentir, pero ya no se puede, entonces hay que ir al hospital y ahí les dan mifepristona o les hacen una AMEU o ya al final puede ser un legrado. Pero ninguno de estos métodos cuando se realiza, ya sea conscientemente y acompañadas en un procedimiento con misoprostol o en el peor de los casos, un legrado, si se hace en un hospital, es un método también muy seguro. Eso es importante que lo sepan. Okay. No hemos tenido ningún caso que llegue a morirse por practicarse un legrado. Ni por conciencia, ni se van al infierno, ¿eh? No, Tampoco. no se van al infierno. Nada. Absolutamente nada pasa. Es bueno tener esta información. Porque en Aguascalientes, desgraciadamente, no hay en ninguna clínica, no hay ningún lugar. Y si alguien se los ofrece, que digan, yo puedo ayudarte a abortar, díganles que no.
Primero mándale mensaje al... ¿Cómo dices? ¿Qué es la Comunidad Feminista de Primero Aguascalientes. pregunta ahí. Comunidad Feminista AGS. Así AGS. está. Ujú. Y otra de las cosas es mucho cuidado con esas clínicas, porque ya nos hemos dado cuenta que lo que hacen es persuadir a las chicas para que continúen con su embarazo. Ah, qué hijos de puta. ¡No manches! Sí, por supuesto. No, ¿qué nos hacemos los sorprendidos? ¿No te acuerdas que se supone que había gente que iba a la Ciudad de México a infiltrarse? Infiltrados, Sí, sí, se sí, infiltraban cierto. de la chica y le decían, es que mira, tú debes de seguir con tu aborto. Y las llevaban en un camión y les hacían como un ultrasonido donde les mostraban el... Eso es lo que hacen aquí. Sí, pero manipulaban. Sí. Porque en el ultrasonido casi que hacían que hablar al bebé. Sí. Sí, sí. ¡Dile hola a tu mamá! Mamá, voy a ser ingeniero. Sí. ¡Mi piernita! Y hay muchos memes que están bien vaciados. Están buenos. Oye, y no con eso estamos diciendo aborta, ¿no? O sea, No somos No. promotoras, ¿eh? no, Ojo con eso también. No somos promotoras del aborto. No, Somos No. promotoras de la decisión. de la decisión. De la decisión y de los derechos claro, de las los mujeres. derechos. Y por ejemplo, en la taberna nosotros somos promotores de la libertad. De la libertad. Decide, güey. Tienes tanta información a tu alcance que puedes decidir. Tú puedes como hombre y decidir, como mujer, claro. decide, sé libre. Yo como existencialista desde ahí dije, va, o sea, realmente, si tú como persona tienes la capacidad libre de decidir, ¿qué es lo que sigue después? Lo que les decía, la responsabilidad de tus actos. Sí. Tú vas a cargar con la responsabilidad de lo que decidiste. Ujú. Si tú decides continuar, vas a cargar con una responsabilidad de cierto tipo. También, si tú decides abortar, cargas con otra cierta Hay responsabilidad. consecuencias. Para todo hay todo. consecuencias. Porque claro. eso es la capacidad de decidir, no vas a dejar Así es, mentir, o sea, así es. tiene consecuencias. Pero date cuenta que de verdad, en este mundo, aquí, la menor consecuencia de verdad es no tener que estar atado si tú no quieres. Es correcto. Uno de Sí, los no argumentos de las personas pro vida es que hay un síndrome post-aborto, Sí. que en el que se dice que escuchas la voz de un niño. Pues que a toda madre escucharla y que no te pida de verdad. Porque cuando lo escuchas en la madrugada y sabes que ahí lo Sí, tienes, sí, dices, pues ya qué. Ahora, tú como experta, fíjate, Sí. tú como experta en el comportamiento humano, ¿qué nos puedes decir del síndrome post-aborto? No existe. No existe. No existe. No hay un Son los síndrome. papás. No existe. No hay Lo eso que que las pasa mujeres se es- depriman no, cuando no, llega no. la fecha del aborto. y Lo todo que eso. pasa es que lo manejan desde la culpa. Pues si te hacen sentir culpable desde antes, pues claro que te vas a sentir mal después. Sí. O sea, ahí sí hay una consecución de hechos, pero si no, no. Ahora, yo lo comentaba hace rato con Ale y le decía, lo que hace la diferencia es el deseo de la madre. Eso es lo que hace la gran diferencia. Pero cuando la mujer lo quiere. cuando Por dice, eso, "Yo cuando sí hay lo deseo, deseaba". sí, cuando hay deseo, entonces sí hablamos de una pérdida gestacional. Ya. Ahí sí se tiene que trabajar como un duelo, Claro. porque sí hubo un deseo de la madre de ser madre, de la mujer, perdón, de ser madre, y entonces hay una pérdida. Claro. Pero si no hay Ok. deseo, no Va. sucede. Entonces tampoco lo crean. Puede pasar por muchas etapas donde estabas insegura, te sentías sola, porque eso también sucede. Cuando haces el aborto tú sola y te enfrentas a cosas que no sabías que te iban a pasar. Por eso infórmense, chicas, infórmense de verdad. Y no permitan que nadie decida por ustedes. Eso es lo más importante. Total. Sí. Acércate a la luz, güey. Acércate. Ilumínate. A esta como esta que tengo aquí ¿Cómo enfrente. estás? Sí, Ilumínate. de verdad. Dense cuenta, vivan su libertad totalmente. Obviamente, cuando ustedes viven su libertad desde una totalidad, dejan de lado una deidad, dejan de ser responsables, deidad es Dios, dejan de lado, sí, porque de repente no nos entienden, ¿eh? Sí. Si me ha tocado que nos dicen, es que no entiendo tus conceptos, deidad es Dios. Cuando dejan de lado cualquier moral, cuando dejan de lado cualquier decálogo, Cualquier decálogo. ¿podemos continuar? O sea, hay que cortar, Brahma. Ok. ¿Cómo dijiste? Que ya es la hora y ya me pareció ahorrar batería. Ah, tiene 20%. Está Todavía bien, no. sí. Sí, Ok. continuamos, ok. Les decía, cualquier decálogo cuando... Espérame, porque luego tiene edición. Ok. Continuamos. Va. Cuando dejamos de lado cualquier decálogo, cualquier moralidad, cualquier idea impuesta irracionalmente, porque obviamente tus papás te tratan de educar, pero son creencias irracionales. O sea, tú no sabes ni por qué, pero las aupas y te las quedas y dices, sí es cierto. ¿Qué es tienes aupar? razón. Tomar, hacerlas tuyas, Ok. hacerlas parte de tu personalidad, pero son creencias irracionales, porque ni siquiera las cuestionaste. Entonces, cuando te cuestionan, te ponen algo, te dicen, es que tú tienes que tener a tu hijo porque así Dios lo quiso, y tú lo cuestionas y dices, ¿de verdad Dios lo quiere? Es más, vamos nosotras, ¿de verdad existe un Dios?
todo esto ya cambia tu perspectiva. Y si tú llegas a tu propia conclusión de que sí lo quieres, adelante. Yo creo que nosotros tres estamos de acuerdo que tengas y te hagas responsable. Porque si eres mamá buchona y dejas a tu hijo cuidando a tu mamá para que te vayas a las micheladas, no manches. Ya desde ahí sí decimos, no te pases de lanza, o sea, ni siquiera estás tomando la responsabilidad de tu propio acto. A ver, pero es que ese es otro tema, ¿eh? Ajá. Porque entonces metemos el juicio. Va, ok, dejemos ¿Sale? el Estoy juicio. bien culero, güey. Sí, la sí. neta. Pero es la neta, o sea, hazte responsable, Pues ¿no? es que no pueden hacerse responsables chiquitas que tienen 17, 18 Tienes años. razón, Pero hay unos que que tienen empiezan- 32. Por eso, no, a ver. El Micheloya, ¿cuándo vas a Micheloya? ¿Cuántas son? Las de 32, ¿cuántas son? Y las de 17, Ah, 18, claro, no. ¿cuántas son? Sí, claro. Tienes O sea, razón. a los 16 y a los 17 lo que quieres es pasarte la bomba, dijo. Sí. Por supuesto. Ir a Brooklyn todo el rollo. A los 32 a lo mejor no. No, ya lo pues ya. decides y dices, está bien, me toca. Pues sí, No y tomes. tampoco está mal que la mamá se vaya a divertir. Ah, no, Para nada, no. no, dejemos Pero eso, son sí. parte de las Son consecuencias. parte de las consecuencias. Sí. Sí, o sea, si tú decides tener un hijo, date cuenta de todo lo que conlleva. Sí, Claro. claro está. Porque también conlleva varias cosas, que es el cuidado, la educación y todo eso, que obviamente se comparte con la persona que se supone que se tiene que ser responsable. Y ¿no? si no, nosotras les ayudamos. con su Excelente. crianza. Entonces, regresando Sí. a esto, vivan su libertad, vivan de verdad lo más que puedan, porque vida solo hay una. Se lo repito, no hay un cielo donde se les pague a los que se portaron bien, ni un infierno donde se quemen. Si ustedes se dan cuenta que no lo quieren, no tienen por qué cuestionárselo, ni siquiera cuestionárselo, simplemente no es el momento, no lo deseas, hay maneras, hay personas que las apoyan, Así es. entonces háganlo, simplemente nadie se tiene que enterar, nadie los va a juzgar, y a lo mejor ustedes mismas en algún momento de su propia vida van a decir, qué bueno que lo hice, Sí, no era el claro, momento. No era el momento. No era la decisión en ese momento. Y se esto no puede quiere decir desarrollar. que nunca vas a ser mamá, ¿eh? Ah, claro. Claro. O sea, puede ser que en algún momento de tu vida digas, hoy no estoy preparada, tengo que hacer muchas cosas, pero a lo mejor en 10 años sí, o en 5, y también es válido. Y va a Si ser la abortas, plenitud, ¿no? Si abortas, hay riesgo que ya no puedas ser mamá después. No. ¿No hay riesgo? No. Ok. Salvo algunas condiciones orgánicas, fisiológicas de la mujer, pero son muy esporádicas. O sea, Estacionarias, no se puede decir. sucede tampoco. Como pasa también cuando dan a luz. O sea, una vez que dan a luz, hay quienes ya no pueden volver a ser mamás. Exactamente. Claro, Sí, excelente. sí. Bueno, yo quiero cerrar, yo creo que ya es tiempo de cerrar o todavía no. Ah, nada Porque más. les quiero dar un regalo. Creo que sí se lo ganaron. ¡Ah! ¡Genial! Ok. Genial, genial, genial. Ya Muy después bien. que esté de vacaciones se los voy a bordar, pero hoy se los traje sin bordar. Ah, ¡Ah, muy excelente! bien. Bien, bien. Hay que No, estar. no, Muchas gracias. Nos representa como un espacio totalmente Sí. libre pensador. Sí. Claro, un espacio totalmente que estamos a favor del movimiento y que somos totalmente proabortistas, o sea, de verdad. No, bueno, proabortistas, pero en favor de la libertad humana, del libre pensamiento y de que tomes tus propias decisiones sin estar pensando en lo que pueda suceder después o después de la vida, no sé. Sí, me gustaría cerrar con el mito de la caverna, explicarlo. ¿Me ayudas a explicarlo? Claro, el mito de la caverna aparece en el diálogo de la República de Platón, en el cual dice que son personas que están amarradas, literalmente amarradas, viendo hacia enfrente, Dentro de una caverna. dentro de una caverna. Sí. Entonces, dentro de una caverna es oscuro, ¿no? Ujú. Hay otras personas que están detrás pasando imágenes. Entonces, hay una luz que se refleja la imagen hacia delante de la caverna. Ujú. Entonces, estos que están amarrados únicamente ven lo que se refleja en la caverna. Entonces, solamente pueden tener la concepción de lo que los otros quieren que vean. Entonces, hay uno de ellos que tiene la capacidad de desatarse y salir de la caverna y darse cuenta de la realidad de las cosas. Entonces, así es una imagen de la sociedad, la cual la gente que tiene poder nos muestra lo que quiere que veamos únicamente. Pero hay pocos que tenemos la capacidad de desatarnos y de salir a la caverna, de la caverna y de ver lo que es la realidad y de poder decir, es que esto es mentira. Lo que ellos me enseñaban solamente era un reflejo de la vivacidad que tiene la realidad. Entonces, eso es el mito de la caverna un poquito explicado y transpolado a nuestra realidad. Sí. Y con eso quiero decir que la verdad está allá afuera. La luz está allá afuera y no dejemos, no nos dejemos llevar por lo que nos dijo a lo mejor tu papá, tu abuelito, El padre, el el padre, sacerdote. porque lo ves con autoridad. Cuestiónalo. Siempre, siempre cuestiona
Y siempre pregúntate a ti mismo si tú estás actuando bien. Tú, primero. Después ya Para ti, cuestiona lo que te claro. están diciendo. Para ti. Y no podemos, bueno, esto ya queda bien claro, ojalá quede bien claro el mito de la caverna, porque esto funciona. Esto se dijo 300 años antes de nuestra era y funciona hoy en día el mito de Hasta la la caverna. fecha. Hasta la fecha, porque Sí. nos muestran lo que quieren que veamos, cuestionenlo todo, hasta lo que les digan sus papás. De verdad, si tu papá te dice, es que esto es bueno, de verdad piénsalo y di, ¿de verdad es bueno? Sí, claro. ¿O es bueno para su contexto? ¿O es bueno para él? O sea, si te dicen que de verdad esto es lo mejor para ti, ¿es lo mejor para mí? O sea, ¿de verdad es lo que yo quiero? Sí. Cuestiona absolutamente todo. Y esto va desde tus papás, el ámbito político, el ámbito social, el ámbito laboral. Cuestiónalo todo, de verdad, porque eso te va a llevar a tener un pensamiento más crítico, pero para tu persona, Así es. para tu propia persona. Entonces, a partir de ahí, de verdad te conviertes en libre. Y se los decimos. O sea, Nietzsche decía que este es el aire de las montañas. Y no cualquiera está preparado para respirar el aire frío de las montañas, porque te puede dar gripa. Sí. Es lo que decía, no todos están preparados para escuchar la verdad. Pero anímate, de verdad, a escuchar la verdad. A cuestionar, a escuchar a tu sacerdote y decir, lo que me está diciendo este güey es neta. O sea, decir, neta, porque ese señor tuvo ciertos estudios, tiene la autoridad de venirme a enseñar cómo vivir, si no tiene una familia, si no tiene una esposa, si nunca ha tenido hijos. Y el hecho de decir tuvo estudios está de cuestionar. Ha estado de cuestionarse, O sea, totalmente, porque así, aunque te den las herramientas para estudiar, te puedes hacer bien, güey. totalmente. Entonces, cuestiona absolutamente todo. Si lo dice el cabecita de algodón AMLO, cuestiónalo, no pasa absolutamente nada. Si te lo dice tu jefe de trabajo, cuestiónalo. O sea, de verdad, Sí. tú cuestiona absolutamente todo y esto los hará libres. El mismo Jesucristo lo decía, la verdad los hará libres. Y Es una frase budista. ¿Es una frase budista? Sí, güey, por ¡Se la supuesto. volaron! Como toda la Biblia. Ok, otra más que descubro que se volaron. Es el papa más cool de todos, güey. Él usa un iPhone y toma todos los días Frappe Unicorn de Starbucks. Sí. Aquí Y en tiene un Starbucks. Lambo blanco. Un Lambo blanco que lo vendió. Sí, lo vendió. Lo para donó. ayudar. ¿Lo donó? Eso dijo. Según yo, lo vendió para ayudar a otra institución. Ah, bueno. Total, donación. Ciertamente. Triangulación de recursos. Nuestro señor- El señor Papa Francisco, tengo que decir que sí es de los que me cae un poquito mejor de entre todos los señores que han estado detrás. Pero yo creo que el chismecito filosófico va de él. Es filósofo, nótese, estudia filosofía, es filósofo, es Jesuita. teólogo, jesuita. Los jesuitas son muy intelectuales. Van en cuanto- 400 años adelantados. esos adelante de cabrones. nosotros. De la Entonces, iglesia, de mí no. en general, de la iglesia, sí. De mí no. Entonces, a lo que vamos es, yo creo que va muy ad hoc a lo que estamos platicando ahorita. Me imagino que ustedes se dieron cuenta y todos los que estamos aquí nos apareció luego un día despertando, vimos lo primero. El Papa Francisco apoya las uniones LGBT+. Sí lo vieron, me imagino, ¿no? Fue súper sonadísimo. ExaFM se puso del lado del mame. Todo el mundo así diciendo, es que sí, yo vi gente que se supone que es del pañuelo azul diciendo, es que el Papa, love is love, y por ahí cuestionaba y decía, ah, caray, o sea, la gente sí tiene capacidad de decidir a quién amar, pero no sobre su cuerpo. Bueno, ya es otra cosa, ¿no? ¿Qué onda con esto? ¿Qué les parece el Papa Mira, Francisco? para mí el Papa Francisco es un gurú de los medios digitales. Para mí es una persona sumamente mediática, que sabe qué decir, en qué momento decir, quizá con ayuda de sus asesores de medios, pero sí sé que si está una cámara enfrente de él va a sonreír, güey. Lo sé, así esté de malas, va a sonreír. De nuestro tiempo. Sí, porque le conviene tener esa imagen ante nosotros, le conviene tener esa imagen de un papa alegre, de un papa cool, pues yo represento una Jovial. iglesia joven, Sí. hagan lío, todo este tipo de shows que se avienta. Para mí por eso lo admiro, pero el pero de la semana, el pero del chisme es que lo que realmente el señor quiso decir A empezar, fue otra cosa. gente, Como en tiempo de Fox, ¿no? Sí, Lo que Fox lo que quiso quiso decir. Sí, sí. Francisco no dijo nada nuevo, güey. ¿No? No dijo absolutamente nada nuevo bajo el sol. Entendamos que Francisco lo único que dijo es que él apoya las leyes civiles que tengan la capacidad de proteger tanto a las uniones homosexuales, o creo que se llaman homoparentales, ¿sí, verdad? Sí. Homoparents, sí. Él decía que se les diera esta oportunidad. No hay que hacer escándalo, gente. No dijo absolutamente nada nuevo.
Juan Pablo II lo dijo, Benedicto creo que también lo dijo en su momento, no recuerdo la No creo que No me tuvo diga. No, ¿verdad? tiempo. Ay, duró como 15 días. 15 días. Se tuvo joteó, tiempo. ¿no? 15 días. Yo no, esto es mucho para mí, nos vemos, ya me voy a rezar. No, aparte él se concentró en otras cosas como de dogmas, de así. Sí, no. Pero Juan Pablo en el jubileo del 2000 sí lo dijo que él también tal cual. Primero, Francisco lo dijo ex cátedra. ¿Qué quiere decir ex cátedra? Ex cátedra quiere decir que no lo dijo desde la silla de ¿quién es este güey, Pedro? Sí, la silla de Pedro. La silla de Pedro, perdón la blasfemia. Pero, güey, a mí me vale madre la blasfemia. Entonces, no lo dijo desde la silla, entonces, por lo tanto, no tiene ninguna solidez de doctrina. No, tampoco lo dijo bajo. Pues no lo escribió. Y No. no hay imprimatur de eso. Sí, es como si hubiera dicho Argentina es el mejor equipo de fútbol del mundo. Sí. O sea, es una opinión cualquiera y no tiene valor Sí. doctrinal. Sí, o sea, es una opinión. Lo dijo ex cátedra. Por lo tanto, esto no quiere decir, bebés de luz, que la iglesia ya vaya a empezar a aceptar los matrimonios homoparentales y que vaya a haber... Faltan 200 años. O más, no, yo pienso que más bien. O que no va a pasar absolutamente nunca. Yo creo que sí tiene que pasar, güey. A fin de cuentas, la iglesia vive de la gente, güey. Dinerito, o sea, si Sí, mientras vive de la llegan gente. y me dejen sus 500 varos porque yo Sí, decirles claro. que Dios los acepta, pues lo voy a hacer. Porque, te digo porque yo sí creo que va a pasar, porque hay asociaciones dentro de la iglesia que se dicen pro gays, pro homosexuales, como Courage, como AMS, Ujú. como asociaciones así, que no son más que decirte, bueno, naciste homosexual o te convertiste en homosexual, consérvate en el celibato. No es más que eso, güey. Pendeja de mierda. Es una pendejada, sí es una pendejada, pero a fin de cuentas están teniendo de alguna manera La verdad a medias. el control y quieren tener el control de personas ahí. Claro. Por eso yo creo que algún punto va a pasar cuando ya vean que les conviene. Sí, claro. Entonces, lo dijo ex cátedra, no tiene ningún valor, es una opinión totalmente personal. Pero ¿qué fue lo que realmente quiso decir el Papa Pancho? Él lo que quiso decir es, la legislación tiene que pasar. ¿Recuerdas a uno que nos dio clases? Chava Flores. Pinche Chava Flores ya apareció 2 veces aquí, era muy liberal. Analícenlo, pues siendo muy liberal el vato, no es cierto. Él decía que... No, sí, es una Sí, él era muy liberal, todos lo saben. Entonces, él decía que realmente ellos tienen el derecho de tener protección civil, de que las leyes los protejan en cuanto a donación en testamento, en cuanto a la donación de derechos como personas. Entonces, eso es lo mismo que dijo Francisco, no dijo nada nuevo. Pero de ahí a que la iglesia acepte y haga todo un sacramento o sacramental para unir a 2 personas bajo de Dios, eso no lo dijo, no pasó. Entonces, de ahí el chismecillo filosófico es algo muy nuevo, pero tomen en cuenta que no va a pasar, al menos en 200 años, ni a ti ni a mí nos va a tocar verlo. Y de hecho, en Amores de Leticia, los Amores de Leticia, Que es una carta que es una escribió el carta que Papa, escribió el se Papa. llama. No sé, estoy muy desconectado de ese, pero creo que fue la más relevante que sacó porque hablaba de la misericordia de Dios y todo este aspecto. De hecho, se proclama los Amores de Leticia, por cierto. Dice en el número 251 que no hay ninguna base ni fundamento a partir de la teología del cuerpo para que se pueda avalar la unión entre 2 personas del mismo sexo. Y eso sí es doctrina. A partir de ahí el Papa tiene fidelidad, se le llama, o sea, no se puede equivocar, es infalible. A partir de ahí resulta que la Iglesia Católica dice que es infalible. Entonces la infalibilidad del Papa es, como está escrito, como está sellado y como es un documento oficial para todos los católicos del mundo, entonces eso quiere decir que eso es verdad de fe, se convierte en Ojo, que habrá quien nos podrá decir, ustedes no son católicos, no se metan en esto. Pues eso es público, o sea, Es esto público. es de dominio público, Claro. y es cultura general. O sea, Ay, Chile, y si tú como católico no me entiendes que te estoy hablando de los Estás bien documentos de la iglesia, pendejo. entonces estás bien pendejo, güey, esto es lo más básico de tu religión. Sí. Ya desde ahí cuestiónate, hermano, ¿no? Hay gente que no sabe. No manches, Pues o mal sea, hecho, mal hecho. que no sepan que existe un documento de la iglesia que se llama la alegría del amor, Amores de Leticia. O sea, ya es de cuestiónate, ¿no? Entonces en el 251 lo pueden buscar, esto es de verdad confrontativo, lo pueden ver y dice que no hay un fundamento para que pueda realizarse. Por lo tanto, en la iglesia no va a pasar. Pero yo creo que aquí desde el colectivo pueden decir que no lo necesitan, ¿o sí? Pues no, ¿Para qué? ¿para qué? Es como un accesorio medio inútil, ¿no? Pues es que como nos hemos dado cuenta de que en realidad la religión lo único que hace es entorpecer, pues entonces ¿para qué? ¿Para qué? Y tanto Y además homoparental... tenemos
recursos legales que les permiten a las chicas o a los chicos gays pues contraer matrimonio sin ningún problema. ¿Para qué queremos la iglesia? ¿En Aguascalientes se pueden casar? Con un amparo, sí. Puta, con un amparo. Sí. O sea, es, Todavía no está no aprobada. se puede. No, Vamos todavía bien no. cavernícolas. Con un amparo. Bueno. Pues ya Entonces, por lo menos. ya desde ahí, o sea, ¿para qué quieres a la iglesia, no? O sea, también ven que el matrimonio y la unión entre un hombre y una mujer ante los ojos de Dios está medio raro el asunto, ¿no? Entonces ya desde ahí mejor piensen que no es necesario. Pero igual si tú como persona te preocupas por este aspecto, pues la iglesia no lo va a aceptar. Obviamente yo creo que como institución uno puede decir, está bien, no lo aceptes, ¿no? O sea, no lo necesitamos Sí. y adelante. Pero sí que quede muy en claro que Francisco no está diciendo que va a poner el matrimonio homosexual dentro de la iglesia católica. Sí, claro. Y oye, carnala, no te malviajes, no te pongas en un rollo de... Están siendo amarillistas con lo que dijo el Papa Francisco. Acuérdate que es figura pública, acuérdate que tú eres un producto de los medios, acuérdate que el Papa Francisco lo que quiere es causar polémica. Tan así que acaba de nombrar santo un chavito, que es el santo de los jeans, ¿no? Sí, claro. Es algo mediático. En medio de la pandemia se les ocurre beatificar y hacer un desmadre por un niño que hicieron santo. Chavito. Yo hago lo mismo que él, Tranquilo, no sé ¿no? por qué no me hacen santo, güey. Era lo que te decía ayer, ¿no? Ve redes sociales, trabaja, hace todo, o sea, no trata de fregar a la gente, güey. Eso es lo que tratamos de hacer todos ¿Cuántos los días, niños, ¿no? ¿Cuántos niños hay, güey, que hacen lo mismo, pero que son morenos, güey? Exactamente. Sí, que no son de este lado del charco y no van a Sí, ser no santos. son europeos, cara. Sí, no son europeos. Sí. O sea, y que me decías tú ayer que es lo único que me faltaba decir, que yo voy a defender la Eucaristía con todo mi corazón. Sí. Por favor, o sea, eso es muy humano, gente. Levantarse a trabajar todos los días, ¿no lo haces tú, Irene? Claro, por supuesto. Tratar de ser la mejor persona de ti mismo todos los días. Por supuesto. Tratar de ayudar al prójimo. Todos lo hacemos, no es nada nuevo. Los santos es un parapeto. O sea, realmente los santos es como algo nada más para decir, ustedes pueden ser ellos, pero lo somos todos. Y sin necesidad Ustedes de pueden ser creer una en Dios. oveja ejemplar. Sí, claro, y sin necesidad de creer un Dios, de verdad. O sea, yo no tengo que estar pensando que un Dios me ve todos los días para portarme bien. No, lo tienes que hacer tú mismo. Ay, no. Lo haces tú mismo. Lo dejé de hacer hace mucho tiempo. No. Sí, claro. Es totalmente, yo le llamaría esquizofrenia. Pues, Pensar que Dios te observa en todos lados. claro, imagínate. Qué horrible. Sí, está cañón, ¿verdad? Mejor saquen la mejor versión de su persona sin necesidad de creer en algo superior y sean la mejor persona que pueden, donde estén en su contexto y en su realidad. Así es. Tan, tan. Ponte chingón y ponte a leer, güey. Y Tan, ya. tan. Sí. ¿Algo más quieres decir? Muchas gracias. Gracias. Ha sido un gusto estar aquí. Y si hay oportunidad otra vez, pues vengo otra vez. Qué difícil. Excelente. Me estamos sacando mi maleta, No, pues muchas gracias a ti, Gracias. de verdad. Gracias, Tienes muchas personas que te siguen el paso, tan así que se causó poquita polémica innecesaria, la neta, porque somos bien compas, Irene y nosotros. Sí, Entonces, claro, güey, sí, o sea, aquí No hay se ve, necesidad. o sea, se supone que, yo le comentaba a él, decía, mi trabajo como filósofo es confrontar absolutamente todo, yo estoy, decía, del lado de ellas, pero como filósofo lo mío es confrontar absolutamente cualquier ideología que se ponga, lo que les comentaba hace un rato, ¿no? Confronten todo, pregunten todo. Claro. Entonces, es lo mío, pero vean, ya somos bien compas. Sí, claro. Y pues gracias por seguirnos en nuestras redes sociales. ¿Me das un minutito? Te doy 2. Tuve que ir, bueno, no tuve que ir, no me obligaron, pero fui la otra vez a Brooklyn, un antro de aquí de Aguascalientes, no sé si lo ubiquen. ¿Brooklyn? Brooklyn. O Brixton, ¿no? Brixton. Era Brixton, güey. Brixton, Así me cierto, dijiste. Brixton, perdón. Y pasó algo bien chido, man. ¿Así? Tenemos un seguidor fiel y leal. Órale. Sí, que en medio de su, ahora sí que viaje de borrachera y todo, me agarró y me dijo, carnal, yo veo sus videos. Tu invitación está Sí, chingona, está güey. bien chido. Es que así pasó, o sea, yo estaba así y llegué y me saludó, pero como si me conociera de toda la vida. Sí, claro. Entonces fue así de, pues, Qué chido, güey. Qué padre. ¿sabes? Chido. Estuvo extraño. Y después Sí. ya nos topamos en el baño y me dice, carnal, yo veo tus videos, tú y tu compa hacen unos videos bien chingones, son bien Órale. perrones, pura filosofía, nadie lo hace. Sí, güey. Yo Carnal, no soy filósofo. se me olvidó preguntarte tu nombre, de verdad, discúlpame, pero te apreciamos. ¿Y por qué me platicaste que se dieron un beso, güey? Pregúntale el nombre, mamón. Eso quedaba entre tú y yo. Ya nos exhibiste. Ya, no sé si chale. Sí, pues quiero aprovechar también para mandar un saludo a Raimundo Roque hasta Santa María de Gallardo, que no me acuerdo bien dónde está,
pero es de Santa María de Gallardo. Ok. Nos pidió un saludito. Muchísimas gracias. Igual a ti, carnal, se me olvidó de a tiro, como que yo también andaba ya medio entrado y estaba en el momento. Entonces, si puedes, repórtate. Neta, muchísimas gracias. Y está bien chido esa onda. Y también a todos los que nos ven, tenemos muchos seguidores. También a las No, personas. no tenemos tantos, pero Pues ya menos, mira, ya Echamos menos ganas. nos ven. ¿Qué fueron? ¿200 personas? sí, más o menos. Eso es No lo menos. manches, es lo mayor casi que tiene en mi vida. No, yo publico algo y tengo 3 likes, entonces ya 200 ya es mucho. Igual a Irene, muchísimas gracias por acompañarnos. Sí. Ojalá que no sea la última y Ojalá. saber que no. No Gracias. sea la última. Gracias. Perfecto, entonces, pues la verdad está allá afuera, peráspera. Ad Astra.